En el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la UNESCO tiene una responsabilidad directa sobre la implementación, el monitoreo y el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Este Objetivo de Desarrollo Sostenible habla de una educación inclusiva, equitativa, de calidad para todos y a lo largo de toda la vida. En este contexto se incluye la educación desde la mirada más amplia. Y esto tiene mucha significancia en una región como América Latina y el Caribe, donde la desigualdad es uno de los problemas más relevantes. Tienen todo que ver con la educación. Un poco para hacer un análisis situacional de cómo está la educación a nivel de la región en términos generales. Se han logrado avances en cuanto a alfabetización, en cuanto a escolarización, pero existen enormes desafíos aún. La educación inicial ha ido en aumento en la mayoría de los países de la región, sabiendo que es un periodo que es crítico para el desarrollo futuro de esos niños y esos jóvenes. Sin embargo, existen aún a ese nivel desigualdades, ya sea por nivel socioeconómico, por aquellos segmentos de la sociedad que suelen estar más excluidos de la educación, población rural, población indígena, etc. La educación primaria es en la región extendida. Sin embargo, estas mismas desigualdades en el acceso persisten. Y a eso se suma un problema que tiene que ver, que es endógeno propio del sistema educativo y que tiene que ver con la progresión de la educación, el abandono, la deserción y la repetición. Es decir, que si bien en cantidad la educación primaria podemos decir que está cuasi universalizada, existen problemas de calidad y problemas de calidad serios. Estos problemas de calidad repiten los mismos patrones que se asocian a desigualdad por nivel socioeconómico, no tanto por género en esta ocasión, pero sí por la diferencia entre población urbana y población rural y por aquellos segmentos de la sociedad que normalmente están excluidos, como es el caso, por ejemplo, de las poblaciones indígenas. ¿Qué pasa al llegar a la secundaria? Bueno, todos estos problemas, además de todo, se agudizan. Existen niveles de deserción en la educación secundaria que son severos. Estos niveles de deserción de la educación secundaria determinan que lo que antes era un nivel suficiente como para acceder a un trabajo decente, hoy hace que esos jóvenes que desertan del sistema, que vienen ya además arrastrando problemas serios en sus niveles de aprendizaje, hablábamos de buena cantidad de educación, mala calidad, esos jóvenes que luego dejan el sistema tienen capacidades muy limitadas para acceder al mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que además hoy está cambiando y cambiando muy rápidamente. Entonces, todos esos jóvenes luego van a tener problemas obviamente de inserción, de alcanzar un buen nivel de empleo, un nivel de remuneración acorde. Y ahí hoy hablábamos de que a nivel de género las diferencias en la educación primaria y secundaria no eran tan agudos. Al momento de la entrada al mercado laboral, las diferencias de género tienen también, hacen una brecha, ¿no? Las mujeres acceden a trabajos con menor formación, a trabajos con peor remuneración. Entonces, otro factor que podemos agregar a esto es la innovación tecnológica en la educación, que si bien en términos generales se ha logrado una mejora, sobre todo a nivel del sistema educativo, las diferencias de la incorporación tecnológica en los hogares hace que la brecha entre los que acceden y los que tienen acceso a equipamiento y conexión y los que no, sea grande. Entonces, frente a esta situación, obviamente podemos seguir hablando de lo que hace a la educación terciaria, quienes de este grupo que logra culminar exitosamente la educación media accede a la educación terciaria. También, y eso, cómo eso va a condicionar el futuro del trabajo, ¿no? No solamente para estos jóvenes, sino también
para, para el sistema en general y para lo que es el resultado productivo de los países. Entonces, desde la oficina de la UNESCO en Montevideo, sobre todo con esta posibilidad de mirada intersectorial que tiene que ver con la educación, no solamente como la mirada del sistema educativo en sí mismo, sino cómo esto repercute en disminuir esta brecha de desigualdad, en lograr mejores oportunidades de trabajo, en lograr incorporar lo que es innovación, ciencia, tecnología, que sabemos que tiene mucho que ver con un trabajo de calidad en el futuro. Tratamos justamente de no solamente palanquear la agenda educativa de los países con asesoramiento técnico, con herramientas y con trabajo directo de asesoramiento a las autoridades educativas, sino también de dar esta otra mirada de la educación para la inclusión, en esto de lo que es el no dejar a nadie atrás, que es lo que resalta la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, cómo lograr dar oportunidades a todos estos jóvenes y acompañarlos en la trayectoria educativa hasta el lograr finalizar estudios que les permitan insertarse en el mercado laboral, cómo acompañar a aquellos jóvenes con opciones diferentes cuando no pueden culminar con lo que el sistema les impone. Y esto tiene que ver con el pensar qué, cómo y para qué estamos educando. Evidentemente, de esta crisis que tiene mucho que ver con la desigualdad en la región y mucho que ver con la educación, se sale pensando en forma distinta, ¿no? En pensar el mundo en el que estamos viviendo y los jóvenes, los niños que estamos educando. Entonces, en el actual contexto educativo que convive con esta desigualdad tan notoria a nivel de la región, la UNESCO cree que la educación es un derecho humano fundamental, pero a la vez es un factor decisivo y clave para superar las desigualdades.